King Kong es una película de monstruos de aventuras épicas de 2005, coescrita, producida y dirigida por Peter Jackson. Es la octava entrega en la franquicia de King Kong y la segunda nueva versión de la película de 1933 del mismo título, después de la película de 1976. Hablaremos de esa evolución en otro video, pero esta cinta está protagonizada por Andy Serkis, Naomi Watts, Jack Black y Andrew Body y fue ambientada en 1933 y sigue la historia de un cineasta ambicioso que obliga a su elenco y a la tripulación contratada a viajar a la misteriosa llamada Isla Calavera. Allí se encuentran con criaturas prehistóricas que tratan de matarlos y un gigante legendario, gorila conocido como Kong, a quien capturan y llevan a la ciudad de Nueva York con resultados trágicos. Ya saben, nuestro King se cae del Gran Empire State, del que curiosamente tardaron 18 meses en crear su versión digital, mientras que el real tardó en construirse solo 14 meses. ¿Qué carajo? Esta película visualmente es impresionante, narrativamente es genial y el suspenso, madre mía, se mantiene constante en todas las escenas más importantes que combinadas con secuencias de acción hacen de esta película de larga duración un deleite consecutivo. Pero aquí no estamos para hablar de la historia, sino del cómo se hizo esta historia y de sus efectos especiales. Y por eso en este punto nos hacemos la pregunta: ¿cómo rayos lograron traer a la vida a dinosaurios, T-Rex, cocodrilos gigantes, insectos come hombres super violentos, bichos gigantes, paisajes extensos hermosos, un gorila gigante y combinar todo esto con personas reales en el 2005? Pues como imaginarás, toda esta maravilla supuso de tiempo, esfuerzo brutal, mucho pero mucho dinero y de unas personas sumamente talentosas guiadas por un director revolucionario llamado Peter Jackson, quien, como saben, también hizo posible la franquicia del Señor de los Anillos. Para poder entender bien el cómo rayos se logró esto que ya nos preguntamos, tenemos que entender primero el cómo se hicieron los personajes, después hablaremos del paisaje y finalmente veremos cómo combinaron todo esto con los actores reales en las tomas finales. El encargado de los efectos especiales de esta película fue el equipo de Weta Digital Workshop, quienes la pasaron muy mal dentro del proceso de creación de los personajes y todos los efectos especiales. Y el primer reto que estos genios tuvieron fue la vasta creación de animales que tenían que aparecer dentro de la película, y para ser exactos, 19 especies. ¡Una locura! Para poder lograr esta hazaña, los especialistas tuvieron que tomar de referencia muchos animales existentes en nuestro mundo, entre arañas, saltamontes y otras especies, las cuales luego fueron retratados con modificaciones en bocetos que después fueron estudiados minuciosamente y diseñados en maquetas que luego fueron escaneados con tecnología para tener una versión digital que podrían editar, darle movimiento y texturas realistas que finalmente serían puestas en las tomas. ¡No jodas! Y este mismo proceso se llevó a cabo con los dinosaurios, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, para los T-Rex, que en la película son venatosaurios, tuvieron que conseguir fósiles de dinosaurios reales. De ejemplo, este cráneo completo de miles de años. Y en base a esto, los escultores hicieron maquetas preciosas con funciones animatrónicas que fueron detallados minuciosamente para después ser escaneados y trasladados a la computadora, donde ya podían ser animados, proceso que se siguió con cada uno de los animales, incluidos King Kong, al que desarrollaron en base a un estudio exhaustivo de gorilas reales, con los cuales lograron replicar exactamente de forma realista en una versión digital un gorila, pero esta vez en tamaño más grande, 8 metros para ser exactos, y con comportamientos inteligentes. Y lo más loco es que dentro de su animación tenían que tener en cuenta las leyes físicas y el cómo debía comportarse al interactuar con su ambiente. Y hasta el último día, dentro de los 2 años
años de producción que llevó esta película, aún seguían editando partes de su anatomía, y King Kong no fue tan fácil de tratar, no fue tan común como los demás animales. ¿Y por qué digo eso? Pues este mono gigante tuvo un tratamiento más especial, y a esto se debe que las expresiones de Kong se vean tan geniales. Es perfecto, no es como las versiones de Kong anteriores, donde es irreal y parece falso. Esta versión es más humana y podemos verlo en sus ojos, las cuales a simple vista transmiten las emociones que siente. Pues para poder lograr traer a la vida a este ser gigante, Weta usó una combinación de tecnología de captura de movimiento y animación de fotogramas clave. Este mono curiosamente tiene alrededor de 4 millones de pelos en su cuerpo, que fueron renderizados usando un nuevo software de simulación y modelado. Y lo jodidamente genial dentro de la película es que King Kong fue una persona real, así es, y también curiosamente fue interpretado por el mejor, y qué digo, el dios de la captura de movimiento, Andy Serkis, quien, como sabrán, ya había trabajado con Peter Jackson en El Señor de los Anillos, en donde dio vida a Gollum. Bendícenos y salpícanos, precioso. Serkis fue elegido para el papel principal en abril del 2003 y se preparó trabajando con gorilas en el zoológico de Londres, y luego viajó a Ruanda, donde observando las acciones y comportamientos de los gorilas en la naturaleza, captó todos sus rasgos y luego se las interiorizó. Este tipo es un completo crack, y al momento de grabar sus escenas se metió tanto en el personaje que literalmente se transformó en un mono humano. Carajo. Serkis tuvo que pasar por 2 horas de maquillaje de captura de movimiento todos los días, con 135 pequeños marcadores adheridos a diferentes puntos de su rostro, y sin mencionar el incómodo traje que llevaba puesto en las tomas principales, donde ayudaba a los actores como referencia, donde no solo estaba parado y ya, sino que actuaba de forma emocional y salvaje, ayudado por unos parlantes que hacían que él rugiera como King Kong. Que curiosamente era el sonido de un rugido de león, pero reproducido al revés y de forma más lenta. Así es, ese es el rugido de King Kong. Y no solo eso, sino que después de la fotografía principal, Serkis tuvo que pasar 2 meses más en un escenario de captura de movimiento, haciendo los movimientos de Kong para los animadores digitales de la película en postproducción, donde utilizó una muñeca Barbie de guía como representación de Naomi Watts. Y esta muñeca le sirvió a los animadores para saber en qué lugar poner a la actriz en postproducción. Y es gracias a él que este animal se ve tan bien dentro de la cinta. Las expresiones y todo lo demás son únicas, meticulosas y emocionalmente fuertes. Es espectacular. Y más adelante, para la escena final, veremos a este tipo en todo su esplendor. Madre mía, es fascinante. Es perfecto. Y antes de continuar, cabe mencionar también que antes de filmar la película con actores, los animadores hicieron coreografías con las criaturas creadas para saber de qué manera iba a quedar todo y tener de referencia partes importantes de la historia. Y teniendo todo esto, empezaron las filmaciones. La filmación comenzó en septiembre del 2004 con miras a un lanzamiento en diciembre del 2005, y Nueva Zelanda fue el cartel de todos los sets, exteriores y todas las locaciones, incluyendo la Opera House en Wellington. El IS Venture, el barco de la tripulación, se construyó en un estacionamiento, y claro, con una pantalla verde al fondo que luego sirvió para poder poner el océano y lo demás. Dentro de sets ocurrían todas las escenas que vimos dentro de la película, desde la estampida de dinosaurios hasta la épica pelea de King Kong con los T-Rex. De los 2300 planos de los que se compone la película, 1600 tienen algún retoque digital por medio de Weta, quienes desarrollaron independientemente 3000 tomas de efectos especiales. Pero algo que también es sorprendente es que los artistas de Weta también crearon 50
33 maquetas de la isla Calavera. Para reproducir la jungla fueron necesarias 104.000 piezas de follaje artificial, 3.100 lianas de látex, 1.500 lianas de tela, 25.000 plantas vivas enanas, 120 árboles en miniatura articuladas, 100 árboles en miniatura no articulados, además de un sinfín de raíces, paneles para la corteza de los árboles, musgo y otras plantas para reproducir una jungla primitiva. Así es, aunque la mayor parte de los sets hayan estado conformados por pantallas azules, gran parte de estas estaban conformadas por decorados hermosos y naturales que retrataban perfectamente la esencia de la isla. Y a estos simplemente les añadieron esa extensa naturaleza que podemos ver ya en el resultado final. Esto extendiendo los escenarios y añadiendo los animales y criaturas que ya se habían construido. Es impactante ver toda esta maravilla visual y la forma en la que se componen. Y esto mismo podemos verlo en las escenas donde nuestros protagonistas llegan a la isla en un bote. Como ya seguro imaginas, no se filmó en el océano como en Tiburón. No, lo que vemos solamente fueron sets con fondo verde donde pusieron los dos botes en plataformas maniobrables que simulaban el movimiento de las aguas que fueron añadidos, eliminando ese color verde. De igual manera se construyeron algunos sets extensos en los exteriores de Wellington y el ejemplo son las ruinas de la isla Calavera que fueron construidos a detalle. Y lo mismo pasó para la toma donde vemos a los brontosaurios antes de la estampida. Y hablando de la estampida, es otra de las escenas más importantes e impactantes de la cinta. Aquí también se utilizó pantalla verde, escenarios construidos de verdad y sobre todo caminadoras donde los actores tenían que correr simulando escapar de las bestias. Pero, ¿cómo hicieron para hacer que algunos brontosaurios pisaran a varios hombres? Esa es una excelente pregunta. Pues gracias a los avances tecnológicos, los actores de King Kong o sus dobles no tuvieron que realizar las imposibles hazañas descritas en el guión para algunas escenas. Las escenas en las que los personajes luchan, caen, saltan, son llevados o comidos se hicieron mediante facímiles totalmente digitalizados de los actores. Al igual que algunas maquetas, fueron escaneados antes de ser reconstruidos fotográficamente. Esto lo hicieron con todos los actores, quienes se pararon frente a un escáner e hicieron todas las expresiones posibles, y estos escaneos fueron luego editados en computadora para hacer que las versiones digitales se parecieran exactamente a los actores, y vaya que lo lograron. Por ejemplo, una de estas versiones digitales podemos verlo en las escenas donde Kong pelea con los primos de los T-Rex al mismo tiempo que sujeta a la actriz. Esto era imposible de hacer de otra forma. Lo sé, claro que sí. También habían tomas reales con la actriz en un fondo azul agarrada por un mecanismo que fungía ser King Kong. Pero la versión digital era más maniobrable y más fácil de reproducir. Y esta misma técnica de personas digitales también se utilizó en la escena donde King Kong escapa del teatro. Aquí ciertamente gran parte del set fue real, pero fue extendido gracias al CGI. Pero lo impresionante es que la mayoría de las personas y algunos coches que vemos en pantalla son también digitales al igual que King Kong. Y no solo aquí podemos ver representado el gran avance de la tecnología y el CGI. No, esto también se ve representada en la ciudad de Nueva York, la cual para la vista aérea en las escenas finales y las destrucciones fue construido 100% digitalmente. Todo este paisaje extenso, incluidos los aviones, son hechos con CGI. Es un deleite visual ver la forma en la que se construyen solos estos edificios y en un orden minucioso que es una copia de la ciudad real en sí. Y lo curioso es que todo este increíble trabajo fue el más difícil de la película y se demoraron en terminarla casi en 24 meses. Sí, tanto así que solo el edificio de donde Kong cae les tomó 18 meses. Y seguramente tal vez sea por eso que el presupuesto inicial de 150 millones de dólares se haya extendido a 270 millones, por lo que el mismo director tuvo que poner de su bolsillo 38 millones de dólares. Y hablando de la escena
escena donde Kong es disparado y atacado por los aviones fue hecho en gran parte utilizando el CGI. Sin embargo, para las tomas más cercanas donde podemos ver por ejemplo a los soldados disparando, fue grabado de verdad dentro de los sets azules en aviones reales y balas reales. Para lo cual los actores, además de solamente actuar, tuvieron que ser entrenados por profesionales en manejo de armas. Y esto mismo sucede con las tomas donde vemos a Darrow cerca de Kong e interactuando con él en las tomas más emocionales. Todo el tiempo fueron Andy Serkis y la actriz Naomi Watts metidos de lleno en sus personajes. Esto es aún más triste verlo detrás de cámaras. Los actores se metieron tanto en sus personajes y se imaginaron esa conexión que todo esto realmente fue natural. Y Serkis realmente se convirtió en King Kong para todos los del elenco, y más para Watts, quien comenta que realmente le agarró mucho cariño y aprecio al actor, tanto que lo amó. Y de esta manera finalmente pudimos ver que no fueron los aviones quienes mataron a Kong, sino que fue Bella quien mató a la bestia. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Y si llegaste hasta aquí, pues recibe un saludo cordial. Eres el o la mejor. Sin más, suscríbanse, denle like, que eso ayuda un buen. Y recuerden siempre, esfuércense y tomen siempre, siempre buenas decisiones. Cuídense. Bye. I'll be back.